Ongi etorriak, bienvenidos a este último 11 metros de la temporada. Y como estos días hemos estado comentando también en Twitter, en Facebook y en gipuzkoasport.com, se supone que este va a ser el último 11 metros que realicemos. Es un proyecto que terminará hoy, que comenzó hace un año, pero bueno, vista cómo está la situación un poco económica de la crisis y el periodismo, pues bueno, nos toca a nosotros echar el chiringo. Pero bueno, hoy vamos a hacerlo por la puerta grande y para eso hoy estamos aquí en el restaurante Nineu, en el Cursal, con un marco incomparable, que no sé si se ve algo detrás mío, pero bueno, creo que ahora estamos viendo unas imágenes que ya sabéis que gracias a Mikel Gallo y su equipo, pues estamos aquí, en el Nineu, estamos viendo ahí imágenes que se hacen bodas, se hacen comuniones, bautizos, todo tipo de eventos, se come muy bien, siempre se puede venir aquí, además el marco, como he dicho, es incomparable, unas imágenes que estamos viendo aquí grabadas por el equipo de Gipuzkoa Sport, pues estamos viendo que siempre que queréis podéis pasaros aquí, nos han atendido muy bien, nos han dado la oportunidad de venir aquí para hacer nuestro último programa, que hemos salido este año por primera vez de nuestro pequeño hogar en Igara, del centro del local de Gipuzkoa Sport, donde se han realizado todos estos Gipuzkoa Sport, todos los 11 metros y todos los programas de radio, tanto de fútbol como de baloncesto. Pero bueno, toca hoy despedida mientras vemos estas imágenes. Creo que lo mejor también va a ser recordar a los amigos de Olañeta, con quienes hemos estado también compartiendo estos últimos meses de trayectoria de este programa, con sus cervezas, tanto también el Pacharán, 100% natural hecho en Guipúzcoa, la cerveza tostada, la rubia, sin conservantes ni colorantes, ningún tipo de ingrediente ni aditivo extraño, todo hecho con cosas de Guipúzcoa, iba a decir de Zubieta, por el símil futbolístico, pero bueno, tanto gracias a Olañeta, gracias a los de Nineu, y a vosotros también emplazaros a que en Twitter comentéis lo que queréis con nosotros con el hashtag de 11 metros, a ver si tenemos luego algún momento para leer todo lo que nos queréis comentar. Yo ya me voy a callar porque como siempre el que manda aquí es la afición, son los invitados que vienen a hablar como siempre y voy a empezar a presentarlos. Primero por mi parte derecha, Javi Vicente. Javi, gracias. Hola, buenas noches, gracias a vosotros. Gracias por haber venido como siempre. A su derecha Ángel López, Mundo Deportivo, gracias por venir. Apagabón. A mi derecha también Mikel Recalde, incansable desde desde el año pasado cuando hacíamos los programas en el centro de Éstico. Gracias, Mikel, por haber venido siempre. Nada, hombre, placer. Alfredo del Castillo. Hola, muy buenas noches a todos. No eres nuevo aquí, has estado con nosotros, es un placer que vengas como siempre. Y muy a gusto además. Muchas gracias. Ira Rodríguez, tampoco eres nueva, muchas gracias como siempre por haber venido. A vosotros. Y el último, pero no por eso menos importante, Iñaki Milla, director de este programa. Gracias como siempre por haber estado aquí. Si quieres, Iñaki, empezamos a hablar un poco contigo. Quiero que en un minuto, antes de entrar bien en materia, hagamos una valoración de la temporada de la Real Sociedad, que ha quedado séptima, como sabemos, sin llegar a repetir el puesto de Champions. En un minuto, Iñaki, ¿qué te ha parecido? ¿Qué balance haces de la temporada en general? Pues yo creo que el final, sobre todo, es decepcionante, ¿no? Creo que más o menos todos pensamos lo mismo, ¿no? Comenzó muy bien con la previa de Champions, comenzamos clasificándonos, goles de Seferovic, la chilena de Griezmann en Gerland. Bueno, la temporada transcurrió con nota, con racha de 5 partidos, llegamos al partido del Barça, le ganamos de manera brillante y por desgracia pues los 3 últimos meses pues han sobrado, ¿no? Sabor agridulce, más agrio que dulce, desde luego. Iria, tu valoración de este año, que como ha dicho Iñaki empezó bien y parece que no ha acabado tan bien. Pues yo coincido totalmente con lo que dice Iñaki. Es una temporada que se nos ha hecho a todos un poco larga, yo creo, porque en la parte final, no sé si por cansancio, por conformismo o por qué, pero sí que es cierto que bajó el nivel, como ha comentado Iñaki, y al final, pues aunque hemos conseguido entrar en Europa, nos hemos quedado con una sensación agridulce. Mister, en breve, la valoración del año. Bueno, para hacer algo diferente, yo creo que la valoración del año hay que empezar por el principio, en el cual hay un entrenador en el cual no tiene mucha experiencia y se le da la oportunidad fantástica, que ya queríamos muchos entrenadores que esa oportunidad se nos diera, porque eso es, en el mundo del profesional hoy es dificilísimo, y donde el equipo se preparó muy bien para esa previa, donde el equipo estuvo fantástico, hicieron 2 resultados muy buenos. Luego empezamos la primera vuelta duditativa, los 8 primeros partidos no estuvieron muy seguros, el equipo fue cogiendo un poquito más o menos lo que el entrenador quería y la continuidad que el consejo quería, porque la apuesta de Yagoba es una apuesta del consejo viendo la temporada anterior lo que había hecho Montanier, querían seguir aquello que funcionaba, tocarlo cuanto menos mejor.
Y bueno, acabamos la primera vuelta muy bien, hay una racha ahí en Liga sobre todo, no contando Champions, porque ahí alternamos 3 competiciones, de 15 puntos posibles se hacen 15 puntos posibles, que eso es una racha muy buena. Y luego, pues bueno, la Champions, la verdad es que es un poco decepcionante en el sentido de que no diste el nivel verdadero de equipo de estar ahí en esa competición. La Copa se eliminó a Racing de Santander y se eliminó al Algeciras, luego se eliminó al Villarreal también con un 0-0 y un 1-0 allí con gol y luego nos tocó el Barcelona, que bueno, que también la verdad que la Real compitió muy bien esos 2 partidos, pero nos eliminó. Y luego yo estoy un poco con Iñaki Milla, muy decepcionante la última parte donde el equipo, me parece que de los últimos 39 puntos posibles se sacan nada más 16. Entonces en fútbol siempre la gente o el aficionado y todo el mundo del fútbol te acuerdas siempre de lo último, ¿no? Y quizás yo creo que en el ambiente de San Sebastián lo que sí, yo que paseo mucho, que camino mucho, que hablo con mucha gente de fútbol, es la sensación de que tuviste una plantilla para sacarle mucho más rendimiento de que al final el equipo lo que dio. Miquel, en breve como Alfredo, ¿qué te ha parecido el año? La verdad es que me estaba quedando un poco con el comentario final que ha dicho, que es que el fútbol es el presente, ¿no? Y tantas cosas he empezado a recordar que yo casi, o sea, es que algunas me costaba recordar, te digo en serio, de intervalos de puntos y todo eso. Yo sí que creo que el final ha sido decepcionante y entiendo muchísimo a la gente que se haya sentido frustrada, porque quizás los que más derecho tienen a sentirse frustrados son los que en verano pedían más fichajes, pedían que había que tener cuidado porque esta temporada se iba a hacer muy larga, iba a ser muy complicado, el entrenador no tenía tanta experiencia, la plantilla tampoco tenía tanta experiencia en un año en el que van a afrontar 3 competiciones, y la verdad es que eso quizás se ha acabado pagando. Eso sí, yo creo que es aceptable que el equipo vaya a Europa, no es una cosa para celebrar, por supuesto, sobre todo por el último partido que fue muy decepcionante, pero vamos, que la Real repita en Europa es algo satisfactorio. Que la Real llegue a las semifinales de Copa, me da igual que eliminando al Algeciras o al Racing, porque años anteriores tenemos una lista negra de un sinfín de ridículos ante equipos algunos inferiores incluso a Algeciras, que no sé si ha bajado, ¿no? Al final, sí, el Algeciras baja y el Racing ha ascendido. Sí, pues el que ha bajado y el Racing ha ascendido, pero que es equivalente. O sea, te quiero decir que para mí es un mérito importante haber alcanzado las semifinales de Copa y pensar sobre todo lo que hubiese podido pasar si pitan el penalti ese de Vela, y desde luego en Champions, con el recuerdo de Yerlan, que es para todos maravilloso. Luego el equipo sinceramente no estuvo a la altura yo creo de la capacidad y de sus posibilidades, aunque está claro que no, en una competición en la que quizás pues ahí sí que se notó la falta de experiencia. Y en Liga, bueno, pues repito, insisto, un 7º puesto que quizás nos sabe a poco, sobre todo por cómo se ha dado, porque la Real parecía que estaba para luchar para la 4ª posición y desde luego no le faltó fuelle, ¿no? para alcanzar. Y ya te digo que el final, el último partido es pues la mayor frustración de la temporada, quizá, ¿no? Ángel, en un minuto de 60 segundos, si puede ser. Vale, sí. Además comparto buena parte de las cosas que he oído hasta ahora. Y además tengo que hacer un esfuerzo grande por recordar lo que ha pasado en la temporada, porque ya estamos tan metidos en la vorágine del verano, de los fichajes de Bravo, de Vela, de Griezmann, que me cuesta hasta recordarlo. Yo creo que la valoración queda muy mediatizada por el final, y por el final me refiero al último partido. La Real se levantó ese domingo pudiendo ser 5ª y se fue a comer oficialmente siendo 7ª, y es una valoración yo creo que también diferida, porque yo creo que será una temporada positiva si la Real consigue superar la doble eliminatoria previa que tiene por delante, y será negativa si no consigue, si cae en alguna de estas 2 eliminatorias que tiene en verano para acceder a la Europa League. Yo me quedo con momentos, me gusta quedarme con momentos que ha vivido la afición, por ejemplo el gol de Vela contra el Lyon en Anoeta, ese partido, el ambiente que había, que fue increíble, la victoria contra el Barcelona en Liga, también terrible, y también el partido contra el Barcelona de Copa, la esperanza que había en Anoeta ese día, hasta el gol de Messi, en una competición en la que la Real había fracasado durante los últimos años. Athletic. También. Ha habido varios momentos inolvidables, y eso se te queda también, al margen del 7º puesto, de esa relajación de la que han hablado de los últimos meses.
y de toda valoración que se pueda hacer. Por lo tanto, pues bueno, insisto, yo creo que queda muy mediatizado por ese partido último contra el Villarreal, que fue pésimo y que envió a la Real a la 7ª plaza, y esperemos que la temporada quede bonita, superando esa doble eliminatoria previa de Europa League. Javi, tú háblame ya lo que quieras, ya has visto el caso que me han hecho estos. Bueno, yo creo que hay bastante poco que añadir, comparto también muchas cosas, pero yo me quedo con una sensación bastante mala. Está claro que uno se queda con lo del final y el final lo marca, pero es que ya hubo avisos antes que el final, ya hubo, no hay más que repasar los resultados que la Real hizo contra equipos que han estado, si no en el descenso, cercanos y están bastante alejados del final. El fiasco de Valladolid, el fiasco de Getafe, la Real venía anunciando lo que iba a pasar al final, y cada vez estuvimos revisando los objetivos a la baja, y sinceramente, como se ha mencionado aquí también, a un alumno, una evaluación se hace en función de lo que pudo haber sido, de lo que tenías para haber hecho, y la Real, yo creo que podía haber hecho bastante más, y que así como otros años pues nos conformaremos quizás con una temporada aseada, porque sabemos que tenemos unos techos de los cuales pues por añadas o por lo que sea podemos salir adelante. Yo creo que nos va a quedar, conforme pase el tiempo, una visión de esta temporada bastante agria, y yo desde luego siento una decepción bastante importante. Y aquí vamos a empezar un poco a analizar lo que ha sido la temporada desde el comienzo, desde la pretemporada. Dos nombres propios, la llegada de Arrasate, la salida de Yarramendi. ¿Crees que se planificó bien tanto el cuerpo técnico con Arrasate como la plantilla con esta salida y los refuerzos que hubo, Granero, etcétera, y la previa de la Champions? Yo creo que no, y lo hemos repetido durante todo el año. Mikel lo ha apuntado además muy bien. Pedíamos refuerzos, íbamos a enfrentarnos a la temporada más exigente, además de ilusionante, de la última década, y lo único que se hizo fue un cambio de cromos, un cambio de fichas, ¿no? Se va Yarra, un golpe durísimo, viene Granero, viene a última hora, que parecía además que al final no iba a venir y estaba todo el mundo nerviosísimo. Yo por lo menos, bueno, te quedas tranquilo, ¿no? Pero también llega Seferovic, una persona completamente desconocida, que también apuntamos entonces que quizá sin conocerle no era el perfil, pues porque venía de la segunda italiana, no conocía la liga, no le conocíamos a él, y bueno, es un riesgo alto, ¿no? Yo creo que no se planificó bien la temporada. Ya no voy a hablar de la pretemporada, que fue un poco partidos pachanga. Recuerdo el Southampton, que creo que era recién ascendido, que nos marcó 4, la defensa en zona creo que no ha funcionado todo el año, no sé si por el nivel bajo de los jugadores o porque no ha funcionado, y yo creo en definitiva que no se planificó bien, no se reforzó. Entonces, como decía también, eso, llegó Sefe, pero Ifran sabíamos que no iba a jugar hasta 2014, ¿no? Entonces tienes la misma plantilla, se nos habló de pues lo de siempre, de que iba a estar Ross, Angali, Elustondo, Zurutuza. Bueno, cuando con Elustondo sabes que en principio no tiene regularidad, Zurutuza tampoco, sabemos que es un jugadorazo, pero desde que Gregory le partió la nariz, pues no ha levantado cabeza, podemos decir así, ¿no? Entonces, yo ahí veo un fallo, además, porque se apostó por... Bueno, luego vamos a hablar de Arrasate. Luego hablaremos solo de Arrasate, sí, por la pretemporada en sí. Bueno, pues venga, un poquito la valoración ahí, porque si no voy a decirlo todo del tirón. Iria, ¿a ti qué te parece la pretemporada? Como ha dicho Iñaki, los amistosos no fueron de nivel, Vela se quejó en Twitter incluso, pero la cosa sí que empezó bien con esa previa de Champions contra el Olympique de Lyon. Sí, además me acuerdo que justo el primer 11 metros de la temporada lo hice con vosotros y comentamos eso de lo de los partidos de la pretemporada. Bueno, yo ya dije en su día que quizás el nivel de los rivales no me preocupaba tanto, como sí que me preocupó el hecho de que no se estuviera reforzando la plantilla lo suficiente. Es un poco lo que ha dicho Iñaki, se fueron unos, vinieron otros, dio la sensación de que se fue Yarramendi, o sea, estaban negociando la salida de Yarramendi y no estaban pensando en cómo sustituirlo, más que con lo que teníamos en casa. Vino Granero a última hora, y me acuerdo que entonces en aquel programa hablábamos de la defensa, por ejemplo, que era una de las líneas que más nos preocupaba, que no se reforzó. Pues bastante coincido, en ese sentido coincido bastante con Iñaki también. Javi, pasamos aquí el debate. La pretemporada, ¿crees que la Real planteó bien el año, uno de los años más importantes de la historia reciente? Bueno, las pretemporadas muchas veces los rivales, el nombre de los rivales y las condiciones que se dan no suelen reflejar
si se ha llegado a punto. Luego nosotros vivimos claramente una explosión con el tema de Lyon. Había un pesimismo que luego quedó desmentido. Ahí mismo también vivimos el espejismo Seferovic en aquella eliminatoria, pero no sé, yo desde luego no soy ningún especialista en temas de preparación física, pero me he hartado de oír el tema este de los picos y los valles, Yo creo que la Real Sociedad este año vivió un pico altísimo ahí, y luego, pues más que picos y valles, yo vi un camino hacia una zona de depresión que ha ido llegando hasta este mes que ha terminado, de mayo, que terminó la Liga. Entonces, pues sinceramente no lo sé, no soy ningún especialista, como te digo, en el nivel físico, en el tema físico, pero la sensación que a mí me queda es que la planificación quizás quedó un poco a media tinta. Javi, perdón. Ángel, ¿tú crees que este final de temporada se ha visto condicionado por la mala pretemporada en sí de la que estamos hablando? No, bueno, no sé si mala pretemporada, pero sí ha quedado todo condicionado por el hecho de tener que llegar al 20 de agosto como auténticos tiros, porque la gran meta del principio de temporada, o de los primeros meses de la temporada, era pasar esa eliminatoria previa, y eso comportaba llegar en plenitud de condiciones al 20 de agosto, cuando normalmente, bueno, Alfredo sabrá mejor, normalmente el pico de forma llega bastante más tarde, ¿no? O por lo menos unas semanas más tarde, pero la Real tenía que llegar a ese 20 de agosto para superar a un rival que iba a ser muy potente, y lo hizo, lo superó, y de forma brillante. Eso lógicamente luego pues pasó factura, y sobre todo lo ha hecho los 3 últimos meses de competición. Yo sí creo que ha habido algún pico y algún valle, porque en diciembre, por ejemplo, enero, la Real de 10 partidos ganó 8, empató 1 y perdió otro, ¿no? Entonces una racha extraordinaria. Y efectivamente comparto en que creo que faltó un puntito de ambición a la hora de armar el equipo, de apuntalarlo, sobre todo de cara a ser competitivo en la Champions League. Eso le faltó a la Real, y luego pues se vio, porque la Real consiguió un punto de 18 en la máxima competición. Espero que para el año que viene no se repitan estos errores, y el de la preparación no va a ser así, porque la Real no va a poder llegar en plenitud al 31 de julio. Entonces van a hacer una pretemporada más normal, entienden que al 70 o al 80% se va a poder batir a los 2 primeros rivales europeos, y a partir de ahí espero que el rendimiento del equipo pues sea más regular durante todo el año. Miquel, ¿tu opinión sobre esta pretemporada? Salidas, entradas. Bueno, yo voy a repetir algo que he dicho bastantes lunes, que Iñaki vamos a estar cansado de oírlo, pero yo creo sinceramente que en una de las temporadas más ilusionantes que en muchos años la hemos planificado y la hemos afrontado con peor equipo que el año pasado. La Real este año ha tenido peor equipo que el año pasado, y eso es a todas luces incomprensible, ¿no? Porque la Real con Illarramendi era mucho mejor equipo, como es normal, porque ha venido el Real Madrid, ha pagado 38 millones y no ha encontrado unas reservas de calidad. O sea, sinceramente, unas reservas de garantía, más que de calidad, de garantía, porque Arrasate se ha pasado todo el año buscando un centro del campo que le diera, encontrar ese equilibrio, famoso equilibrio, que yo creo que ha sido una batalla en la que ha fracasado, porque no ha conseguido equilibrar el juego de este equipo. Entonces, desde luego, la previa de la Champions condicionaba todo. Era algo que nunca había sucedido en la historia de la Real, que había que afrontar una eliminatoria a vida o muerte en la que te jugabas muchísimo, no solo económicamente, sino también en el ambiente, todo ese globo de euforia que se había llenado con las actuaciones excelentes del equipo el año pasado. Y entonces yo creo que sinceramente, y aparte teníamos un precedente clarísimo, que era lo que sucedió la anterior vez que jugamos la Champions, que es que yo creo que afrontamos la Champions también con un equipo inferior al del año al que consiguió su campeonato, y lo cual me parece, pues no sé, pues bastante extraño, porque muchos lo comentábamos en verano y lo repetíamos, pero en el club, pues yo creo que sobre todo el grave error, más que hablar de la defensa, que yo hubiese traído otra defensa, es que Granero se lesionó y no trajeron a otro centrocampista, y es que eso era de cajón. O sea, porque se había ido un jugador que ya te digo que lo compró el Real Madrid por 39 millones, ¿no? Por 38. Pero te toca a ti. ¿Tanto marca una pretemporada, la temporada que luego llega? Sí, pero mira, la pretemporada esta es una temporada un poquito enfocada a 2 partidos,
que te juegas a vida o muerte para entrar en Champions. Entonces el equipo lo tienes que poner a un tonito alto para competir esos 2 partidos. La Real, por ejemplo, si tú la miras, de los 3 primeros de arriba, Atlético Madrid, Real Madrid y Barcelona, la Real en el partido 8 hubiera perdido la Liga. Porque la Real, después de esos 2 partidos, ahí tiene un tramo que el equipo ya parece que el objetivo ese de Champions está conseguido, y ahí perdemos un poco, en el cual tenemos que ser también importantes las bajas que tenemos. En Champions juega hasta Dani Estrada, Mikel González no está Anzotegui, está Cadamuro, que dice que el equipo todavía no está, ese engranaje aún no tienes el equipo. Y a mí la sensación, siguiendo la Real como la he seguido este año, desde principio a fin, la sensación que me da es, no quiero decir gestión porque es una palabra que dice Aperribay, es cómo se controla, cómo se construye el equipo desde principio a fin. A mí el equipo al final ha llegado muy cansado porque no se ha oxigenado bien al equipo. Yo creo que el equipo tenía mimbres y jugadores para dar descanso en su momento a Vela, para dar descanso en su momento a Antoine, que eran los 2 jugadores más importantes, que te han metido 41, sí, me he cansado de decirlo, 41, que han metido 41 goles. Eso es de cajón, ya lo decía Iñaki. ¿Se entiende? Es que es un tema que yo creo que ahí no se ha gestionado bien para dar descanso 2 días o 2 días o 2 partidos o X minutos a los jugadores para que llegaran a ese sprint final el equipo fresco. Yo creo que lo que más ha faltado, para mi opinión, ha sido eso. Alfredo, enseña por favor a la cámara. No, tú, hombre, que se lo copian. Tienes apuntes maravillosos de todo el año. Es una gozada ver eso. Así me entiendes. No sé, es una cosa que haces porque te gusta, porque tienes mucho tiempo y porque al final, yo creo que al final hay que ser bastante analista en las cosas, ¿no me entiendes? Porque las cosas no surgen por casualidad, las cosas pasan siempre por algo. Yo pensaba que era la porra del Mundial. Pero... No, es como metódico, sistemático. A la antigua No, y luego hay otra cosa clara, que yo creo que lo han dicho ellos dos, que han seguido tanto la Real como yo. Yagoba no dio con la tecla del medio campo. En medio campo empezamos jugando 2 pivotes y un media punta, cambiamos a con Markel, que jugó muchos partidos de pivote y donde el juego del año pasado de continuidad lo perdimos. Yo creo que aquí estamos 6 en la mesa y creo que vamos a coincidir en eso. La Real terminó jugando balón largo de Bravo y la peinaba alguien, ¿no? Cuando anteriormente con Martín, que ascendimos, decíamos que eso no valía, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en Liga. La Real ha quedado 7ª con 59 puntos, bajando 3 posiciones de esa previa de Champions del año pasado, lo cual le obliga a jugar 2 previas de Europa League para poder volver a Europa. Y quien quiera empezar, Iñaki, te veo con ganas de empezar a hablar. ¿Qué valoración haces de la Liga y cómo crees que la Real ha respondido en Liga, viendo que ha perdido 3 posiciones? Bueno, pues lo que he dicho al principio, ¿no? Nada nuevo. Pues, estoy un poco con Mikel o con todo el mundo, yo creo, ¿no? Que la Real históricamente vaya 2 veces consecutivas a Europa, pues es un éxito, ¿no? Pero también, como me he cansado de decir, que nos está viendo además, saludos de aquí a Elisa, la Real podía dar más. Es que lo hemos visto en los 3 últimos meses y ha sido decepcionante, pues porque cuando estaba con 3 competiciones el equipo estuvo rindiendo bien. Es cierto que el juego no era como el año pasado, pero es imposible. O sea, yo soy de los que pienso que se ha notado, y también lo he dicho durante todo el año, yo que he echado en falta ha sido a Yarramendi, no a Montanier, que no era santo de mi devoción, ¿verdad, Miquel? Bueno, al final le cogiste cariño. Al final le cogí cariño, ¿no? Y se me ha ido la onda. Habla de Sangali y ya está. Podemos reñir unos minutos con Sangali sobre la salida de Yarramendi y lo que marcó al equipo eso. Bueno, eso. Entonces el juego no es cierto que no era igual, pero los puntos se conseguían, ¿no? Entonces yo al final me considero resultadista. Yo estaba encantado. O sea, en Anoeta había goleadas. Insisto, es que jugar como el año pasado, ojalá volvamos a verlo, pero va a ser complicado, ¿no? El año pasado se alcanzó el techo, todos los jugadores tocaron la cima, y entonces el juego no ha sido el mismo, ¿no? Pero cuando la Real estuvo en 3 competiciones, para mí, sorprendentemente, estuvo metida, estuvo compitiendo, quitando la Champions que ya hemos comentado, que era un poco previsible, yo creo también, por lo que digo, porque pones un entrenador que no tiene experiencia, no has hecho refuerzos para jugar el doble de partidos, para jugar 2 veces por semana, y entonces, bueno, como digo, los resultados llegamos a estar a un punto de
del cuarto puesto, la racha de 5 partidos, luego se llegó contra el Barça y yo entonces la temporada la calificaba de notable, ¿no? Y la actuación de Lasarte también, muchas más luces que sombras. Pero luego es que yo, como muchos, creo yo he acabado muy enfadado pues porque he visto falta de ambición, la tan manida ambición creo que ha faltado, pero creo que ha faltado desde pretemporada, como ya hemos indicado, pues porque no se afrontó con los refuerzos necesarios. Si no peor la plantilla, por lo menos igual, que es lo que comentaba al principio. Entonces, insisto, para jugar más partidos pues y Champions Elite y tal. Sí. Y luego pues eso, pues el equipo, una vez que ganó al Barcelona, dio la sensación de que acabó la temporada. Griezmann, desde que se fue con Francia, no se volvía a saber de él. Cuando era un jugador, eso, que contra el Algeciras le veías y era el único que se dejaba los huevos, hablando así. Y luego pues eso, pues era un partido, otro partido, 8 partidos, sacamos 8 puntos, ritmo de descenso, cuando sabías que tenías un potencial para mucho más. Y cuando ya, insisto, cuando ya solo tenías una competición, yo estaba esperanzadísimo que íbamos a alcanzar al Athletic, ¿no? Que encima, pues si es del Athletic el cuarto, pues te jode más, por lo menos a mí. Y al final pues una decepción, ¿no? Al final te sigues agarrando y dices, bueno, 2 últimos partidos, San Mamés y Villarreal. Dices, bueno, si ganas en San Mamés, endulzas la temporada de manera notable, ¿no? Se saca un empate, el equipo no llega a jugar bien, le falta un poco de intensidad, y el Athletic, el partido, vamos, no le puso intensidad, porque si llega a poner la intensidad que puso en Anoeta, por ejemplo, pues nos pasa por encima. Y luego lo que ya es, o a mí ya me terminó de reventar, pues como ha indicado Mikel también, el último partido, a mí la primera parte me pareció vergonzosa, pero así como suena, me pareció, de la forma que salieron, ya no es que estás cansado, o sea, es salir y es el último partido, es una final, y no me pareció que se afrontase como una final. En la segunda parte la actitud cambió notablemente, se metió en el partido, pero ahí yo creo que luego ya hubo errores tácticos y perder, cuando en la última jornada llegamos con posibilidades de ser quintos, que hay que recordarlo. Y la Real antes no sabía si podía quedar quinta y salir como salieron, y al final pues te gana el Villarreal, acaba séptimo y es un poco como lo del Barcelona. La Real ha tenido como una segunda oportunidad como se le presentó al Barcelona. Bueno, al Barcelona mucho más grande, ¿no? Pues desde luego podía ganar el título de Liga, pero la Real sí que tuvo esa doble oportunidad para igual hacer un borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo súper ilusionados todos y acabar muy satisfechos ganando en el derbi y derrotando al Villarreal en la final, porque era una final, un partido único, en Anoeta, además, eso no lo puedes perder nunca. Pero también, por ejemplo, yo me acuerdo de una conversación que tuve con el presidente después del derbi, que él me defendía un poco que el equipo, que bueno, que no había estado mal, que casi ganan y tal, y yo estaba indignado, decía que es que no podía dar crédito, cómo no había ganado la Real el derbi. Bueno, yo reconozco que también el derbi es un partido que me hierve bastante por dentro, ¿no? O sea, que podría hacer la charla de motivación, incluso podría jugarlo. Sí. Pero aparte de eso, yo lo que quiero decir un poco es que la Real, yo creo que más que buscar en términos de ambición y todo eso, yo creo que y criticar a Iago Barrasate, que desde luego ha tenido muchos fallos en su primer año, o sobre todo que yo creo que deja cuentas pendientes para el año que viene, porque no ha terminado de convencer en muchos aspectos, y yo creo que el más grave probablemente sea igual la complacencia que ha tenido con la plantilla, ¿no? Su relación esa un poco de amiguismo. Yo tenía preocupación un poco por cuando le designaron por el tema de que el tercer entrenador pasa a ser primer entrenador, y es muy difícil cambiar ese rol. ¿Por qué? Porque tú has sido el amiguito del vestuario, tú eres el amiguito del jugador, has tenido muchas confidencias, incluso tienes a uno de la cuadrilla en la plantilla, y yo creo que él no ha sabido gestionar quizás los vicios que ha demostrado gran parte de la plantilla, como unos vicios de nuevo rico, ¿sabes? Del que ha tenido un éxito grande y quizás el año siguiente no lo ha digerido lo suficientemente bien para volver a exigirse ser tan bueno como el año anterior. Vamos. Hay una cosa, hay una cosa del tema de Europa, para que más o menos yo creo... Europa luego, ahora Liga. Sí, pero el tema de Europa, cuando no hablamos del objetivo de Europa, objetivo Europa, no nos podemos engañar en una cosa muy clara. Europa antes iba al campeón de Liga nada más, ¿eh? El que quedaba campeón de Liga iba a Europa. Ese jugaba la Copa de Europa. Entonces, cuando yo oigo de hablar de Europa, hay un entrenador en la Real, que en paz descanse esté, que es Alberto Ormaechea, que fue a Europa siempre.
Fue a Europa siempre. Es decir, que con la normativa de hoy, que los 7 bueno, el último es porque llegan 2 a la final, ¿no? El último no tenía opción, pero al llegar 2 a la final de Copa se cuela uno más. Alberto Ormaechea, con esa Real Sociedad aquí, fue siempre a Europa. Primero, segundo, cuarto, siempre fue a Europa. Y de hecho, hay entrenadores también, Salva Iriarte, con la Real, queda séptima, también va a Europa. Entonces, creo que el tema de Europa es el objetivo ahora de Europa, donde esto se ha montado a través de un negocio de sacar perra, de hacer muchos partidos y todo eso, parece que ya es como muy fácil llegar, ¿no? Y no es nada. No es fácil, Alfredo, no, pero al principio de temporada, si ves que no han hecho los refuerzos que consideras necesarios, bueno, pues yo tenía no sé si íbamos, como ha dicho Mikel también antes, en 2004 se fue Coklov, se fue Taifún, el equipo no se reforzó, vino a Chimpón, iba a decir, el Lee, y lo pasamos muy mal, ¿no? Al final 13, pero nos hablamos en la última jornada. Tenías un ejemplo claro. Entonces, eso, bueno, una vez que toda la temporada, como he dicho antes, transcurre bien, pero una vez que te liberas de una competición, el club, yo no he oído ni una vez que el objetivo era la 4ª plaza. Es que no lo he oído. Bien, no, hay que quitar partido a partido. Bueno, creo que ni siquiera partido a partido. Europa está bien, tal cual. Cuando tenía que haber sido, cuando ya te quedan, pues te quedan 3 meses, decir, bueno, oye, vamos a por la Champions. Si no llegas, no va a ser ningún fracaso. Pero desde luego que si puedes dar más nota, como decía antes Elisa, que se me ha ido la onda al final, si tú puedes dar un 8 de nota y das un 6, no es ningún éxito. No es ningún éxito. Entonces, históricamente sí, vale, ha sido 2 veces a Europa y tal y cual, pero el equipo se ha relajado a falta de ambición del club, del banquillo y... Pero si en eso estamos de acuerdo, ¿no me entiendes? Estamos de acuerdo en que tú, para jugar 3 competiciones y objetivo meterte en esas competiciones y estar ahí, ¿me entiendes? Pues lo que hay que hacer es reforzar la plantilla debidamente. Y además, también en el tema de los fichajes, pues queramos o no queramos, hemos tenido mala suerte o la lesión de Granero, el tema de Ifrán, José Ángel juega bastante porque De la Bella se lesiona, ¿me entiendes? Pues hay unos picos ahí que esos hay que valorarlo, y seguramente de los fichajes que se hagan para la Real Sociedad hay que estar muy seguro al 100%, en el sentido de que sea un jugador competitivo y que juegue, porque si no, para la Real, calidad-precio es un lujo. Alfredo, ¿qué méritos ha hecho la Real este año en Liga? Solo en Liga, en los 38 jornadas. Pues bueno, yo creo que en ligas el mérito de la Real tiene una racha fantástica al final de la primera vuelta, saca 15 de 15, cuando el equipo ya más o menos se va entonando y llega ya se olvida un poquito en medio la Champions y tal, el equipo tiene eso tan importante que son los 15 puntos, y luego el equipo ha tenido dos futbolistas que no los quiere ni el Beasain, ni el Real Unión de Irún, ni el Laguna de Azpeitia, lo quieren el Madrid, el Liverpool. Tiene 2 futbolistas fantásticos, que son Vela y Griezmann, que son los que nos han mantenido tanto el año anterior como este. Vela y Griezmann son 40 goles, que tienes que remontarte a Kovacevic y a Nihat, cuando nos metió de Nuet en donde nos metió, ¿no? 2 futbolistas que son pues santo y seña de este equipo, en el sentido donde ellos se han echado el equipo a la espalda, en momentos donde no ha habido esa continuidad del juego, donde no ha habido ese juego exquisito, han aparecido ¡pum! Y te han dado lo que te han dado. Y el año anterior igual, en los momentos difíciles, estos 2 jugadores aparecieron y los 3 puntos eran en la buchaca. En este lado, Ángel, la valoración que haces de la temporada, de estas 38 jornadas, ¿crees que la Real aspiraba a más que ese segundo puesto? Sí, hombre, sí, podía aspirar a más, desde luego, a un puesto mejor, sobre todo teniendo en cuenta pues que el año anterior había sido 4º, pero bueno, también tenemos que considerar que participó en la Champions League, y desde luego el 7º puesto al final te deja un punto de frustración, porque al final vas a la Europa League un poco de regalado, de rebote, porque el 7º puesto va a Europa League porque el que ha ganado la Copa, que es el que tenía adjudicado ese puesto, pues ya se le ha ganado un puesto por Champions, por Liga de Champions League, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, acabas con ese punto de frustración del 7º puesto, que fue producto de un mal final de Liga, sobre todo, y de un último partido pues pésimo, muy malo. Pero bueno, yo creo que todos los problemas, sobre todo la Real, yo creo que había mantenido una buena línea hasta ese partido contra Barcelona. No sé si tanto esa victoria brillante en Liga 3-1 como la eliminación de Copa. Yo creo que a partir de ese momento
inconscientemente los jugadores se quedan sin objetivos para final de temporada, porque prácticamente la participación en Europa, la diferencia era tanta que ya estaba conseguida, más teniendo en cuenta que el séptimo también daba premio europeo, que entró en esa fase de relajación, de falta de motivación, no sé, igual la falta de ambición, creo que a veces se utiliza demasiado gratuitamente, pero no sé, hubo un momento ahí de relajación, de desmotivación, que el entrenador no supo atajar, y eso que él me dijo que había utilizado todos los medios que tenía a su alcance, pues los vídeos, pues todo lo que podía, pero no supo o no encontró la manera de volver a motivar a los jugadores y de colocarles objetivos cada semana y también para final de temporada, y eso pues desencadenó los malos últimos resultados, y el reflejo es lo que ha comentado, por ejemplo, Iñaki, el rendimiento de Antoine Griezmann, que fue pues glorioso durante varios meses, porque es increíble la cantidad de goles que metía, o sea, era como el rey Midas, porque todo lo que tocaba lo convertía en oro, que era en gol, y luego pues ya lo hemos visto, desmotivado, con la cabeza en otro sitio. Yo creo que es un poco la metáfora o el reflejo de lo que ha sido la Real los últimos meses. Iria, ¿cómo has visto tú la Liga? ¿Cómo has visto el séptimo puesto de la Real? Pues un poco como han dicho todos. Grosso modo, la Real empezó fuerte. La segunda parte de la temporada parece que pues un poco de conformismo, falta de objetivos, falta de ambición. Pero bueno, a lo largo de toda la Liga, la Real ha sido bastante irregular. Hemos tenido de todo. O sea, ha comentado antes Iñaki la cantidad de goles que ha metido la Real. También nos han metido una cantidad de goles elevada. Ha habido partidos en los que la Real ha jugado muy bien, ha habido partidos, recuerdo por ejemplo el del Villarreal, que han sido para olvidar. Entonces, y sobre todo yo creo que realmente lo que peor sensación nos deja, como hemos comentado, es ese último partido, y sobre todo yo creo que si la Real hubiera conseguido el mismo resultado, pero hubiéramos visto en esa recta final otra actitud, quizás no estaríamos... quizás no, seguro no estaríamos tan cabreados. El problema ha sido esa falta de ambición o ese conformismo, porque desde el club se ha transmitido que Europa era el objetivo, volver a Europa, y parecía que no interesaba, buscarían ser ni siquiera quintos, cuando no era lo mismo, quintos estos que séptimos. Entonces quizás esa falta de... Si hubiéramos visto que el equipo luchaba pero no conseguía más, pues igual lo hubiéramos asumido de otra manera. Javi, entonces la irregularidad un poco como norma durante las jornadas de la Liga. De todas formas, a mí me gustaría volver sobre un tema que se ha señalado aquí varias veces. Parece que fue el último hito de la temporada, hito positivo, la victoria sobre el Barcelona. Yo creo que eso también hay que mirarlo con cierta perspectiva. Ese Barcelona al que ganó la Real, luego lo puedes comprobar semanas después o durante la tendencia de las semanas después, que tampoco era para volverse loco. Entonces yo creo que ahí se están magnificando las cosas. Respecto al... centrando... Lo puedes comprobar con las semanas antes, claro. Porque era invencible ese Barcelona, hasta que le ganó la Real prácticamente. A partir de ahí es cuando empieza a titubear. Bueno, pero de todas formas yo creo que el Barcelona ya estaba mandando unas señales de que no era lo que eso. Pero bueno, de todas formas... y yo siempre, cuando empiezo a ver un poco cómo se va cuadrando la temporada, cómo se va formando, me hago una idea y me hago un pronóstico que muchas veces evidentemente es fallido. Yo el año pasado a la Real le vi sacar el mejor puesto que podía sacar, que era el cuarto puesto, era su mejor clasificación. Yo descartaba a los tres primeros. El Atlético de Madrid me sorprendió ya un poco positivamente, pero este año voy a ser un poco pinchaglobos, un poco más duro que el resto de mis compañeros. Para mí la Real obtiene el peor puesto que puede obtener, vista en la plantilla y los efectivos que tienen. Yo vuelvo a hablar de una temporada de cierta decepción en el aspecto evidentemente absoluto. Volver a Europa, te van a decir que sí, que es histórico volver a Europa por segunda vez en 2 años, que hay apenas algún precedente en el club, pero es que yo pido más, porque es que luego vamos a pasar unos desiertos que espero que no sean muy áridos. Entonces te vas a quedar con las ganas, insisto, de lo que pudo haber sido. Entonces vuelvo a ser bastante frío y me quedo bastante desanimado de lo que me ha dado la Real Sociedad, lo que yo esperaba de la Real Sociedad este año, que vuelvo a decir que se juzga por añadas, y me parece que podíamos incluso hablar, como se plasmen todas estas traspasos de los jugadores estrella, pues podemos hablar de un minifin de ciclo. Miquel, la Champions que no ha conseguido la Real este año sí que se consiguió el año pasado. Se pasó la previa muy bien contra el Olympique de Lyon en verano, pero luego un punto de 18, tan solo un gol a favor. ¿Qué valoración haces tú de este paso de Champions
Se oyen voces que dicen que ha sido un fracaso, gente que dice que es normal. ¿A ti qué te ha parecido? Bueno, es que el análisis de la Champions es complicado. Yo, desde luego, lo que no comparto es que la Real ha hecho el ridículo en la Champions. Para mí... Era benévolo ahí, sí. No, es que no, el ridículo yo difiero. Mira, el otro día, fíjate, me levanté el domingo a la mañana y estaban poniendo el Manchester United contra la Real en Old Trafford. El gol en propia puerta. Debería ser el principio, porque si no. No, y me pareció que la Real jugó bastante mejor de lo que yo recordaba, fíjate. Te lo digo, de la sensación que tiene. Yo no lo vi en diferido después, pero sí que me pareció que estuvo metido mucho más tiempo en el partido que lo que yo pensaba. Y yo pensaba que nos habían dado un baño increíble y que había sido hiper frustrante y agobiante. Y quizás era toda la tensión, toda la ilusión con la que llegamos todos a ese partido, ¿no? Que la verdad es que fue impresionante, porque una vez más vi que no enfocaban a los 6.000 aficionados de la Real, que eso sí que es indignante, ¿no? Pero sí que, desde luego, yo parto de la base de que la Real, no creo mucho en la fortuna, en la mala fortuna en el fútbol, pero desde luego no tuvo mucha suerte en la Champions. ¿Por qué? Porque en los dos primeros partidos hay sobre todo circunstancias o jugadas concretas que le perjudican notablemente, incluso decisiones arbitrales, ¿no? Un penalti no pitado a Xavi Prieto con 0-0 contra el Shakhtar en Anoeta, un gol anulado a Griezmann con 0-0 en Leverkusen, que hubiese cambiado el signo de los dos encuentros, ¿no? Que te puede pasar. Pero bueno, desde luego lo más triste quizás de toda la Champions es que no hemos podido ver la versión no ya del año pasado del equipo, sino la versión que vimos en Lyon, que quizás fue el punto álgido, el punto más alto de toda la temporada, el momento en el que todos pensábamos que iba a ser un año igual, que la Real no había perdido por la ausencia de Yerramendi, que todo seguía igual, funcionando de maravilla, que éramos en balas arriba, que presionábamos arriba, que no dejábamos jugar al contrario. Y desgraciadamente en la Champions pues un poco el primer resultado condicionó todo y luego la competición, pues hay que reconocerlo que nos vino. No estoy de acuerdo ahí, porque el punto incluso que logramos fue inmerecido. Fue contra el Manchester aquí, que nos metió un meneo importante. Sí comparto que en Leverkusen podíamos haber empatado, pero Shakhtar yo creo que aquí nos ganó bien. Lucescu le comió la partida a Arrasate, pero bien. Y para mí desde luego fue frustrante. Hay gente que pues un poco decía no, pero que podíamos haber sacado más puntos. No, desde luego que no lo comparto. ¿Y qué le quieres contestar o bueno, Ángel? No, me parece muy bien. Yo no lo comparto, pues vale. Entonces voy a grabarme en vídeo el próximo y te comentaré después. Pero la primera hora de ese partido la Real fue muy superior al Shakhtar Donetsk. No fue un partido impresionante. Shakhtar Donetsk, el planteamiento de Lucescu en la pizarra le ganó claramente a Arrasate. ¿Por qué? Porque en lugar de jugar como solía hacerlo el Shakhtar, cambió completamente. ¿Por qué? Porque Lucescu, que es un perro viejo y sabe muy bien de qué va esto, hizo exactamente lo mismo que hizo Marcelino en la segunda parte contra la Real. Dijo a estos, con Griezmann, Vela y Griezmann en punta de la Real, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que echar atrás a la defensa y no dejar ningún espacio a la espalda. Y eso lo hizo muy bien el Shakhtar Donetsk. Luego ya sabíamos que arriba, tenía futbolistas que el Shakhtar luego no, este año en Europa no ha llegado lejos y está clarísimo. Desde luego eso de ir a disfrutar y las fotitos en Old Trafford y todo eso, yo estoy completamente en contra de lo de ir a disfrutar, porque es una tontería, aparte, porque esto es fútbol y ahí se va a salir al campo a competir. La anécdota, hablando de eso, la anécdota de Ángel, un artículo precioso en Lyon, en Gerland, Bravo, diciéndoles a los demás que le pasasen balones, que dejasen de hacer el tonto y que entrenasen, ¿no? Así fue, ¿no? Ellos estaban calentando los porteros y bueno, no tenían suficientes balones. Entonces él alzó la vista como para que alguien le pasara algún balón más. Y se dio cuenta de que cualquiera que le podía pasar el balón, técnicos, auxiliares, médicos, no sé qué, estaban haciéndose fotos. Y claro, montó en cólera. Y pegó un grito, insultó, hasta que le dieron los balones porque no entendía. Eso ya era un entrenamiento, eso ya no era folclore. Y efectivamente, lo de disfrutar o no, yo creo que los aficionados, hasta antes de los partidos, sí lo han disfrutado, porque son inolvidables las anécdotas y todo lo sucedido en torno a la afición. Por ejemplo, en Lyon, en Manchester, en Leverkusen, incluso en Donetsk, que éramos pocos, pero bueno, también
también pues se disfrutó, pero digo, antes de los partidos. O sea, en el aspecto social y de afición, yo creo que la Champions ha sido positiva, sobre todo por esos desplazamientos y por el comportamiento de la afición de la Real. Luego, hay que quedarse también con la forma brillante en la que la Real pudo pasar a la liguilla, a la Champions League, y superó al Lyon. A ver si la pasa el de este año. Efectivamente, no lo va a tener fácil porque parece que tampoco va a ser cabeza de serie. Bueno, y yo creo que hay un momento puntual que mata a la Real, que es el gol de Hegeler en Leverkusen, después de una... Bueno, había perdido 0-2 el primer partido, se pueden hacer toda clase de interpretaciones sobre ese partido contra el Donetsk. La Real tuvo 5 o 6 ocasiones antes del primer gol del conjunto ucraniano y pudo ganar ese partido, lo perdió 0-2 o empatar. Y en el segundo, yo creo que en Leverkusen, en la segunda parte, es muy superior al Bayern, empata, e incluso Vela tiene un 1 contra 1, bueno, después de que le anularon un gol a Griezmann, para marcar el 1-2. Llega a la prolongación y el que marca es el equipo alemán. Y eso ya hunde a la Real, porque luego viene el doble enfrentamiento contra el Manchester y el último partido contra el Shakhtar, que es una ruina porque ya no había nada que hacer, o el penúltimo, que es cuando ya se evaporaron todas las opciones. Entonces yo creo que el momento clave es esa segunda parte de Leverkusen. La Real pudo ganar y engancharse un poco a la competición, aunque el grupo yo creo que era bastante... Luego se demostró que no tanto, pero... Eso es muy relativo. Bueno, eso de los grupos, cuando comparas y eso, sí. Muchas veces el Real Madrid también iba mal en Liga y no sé qué, no sé cuántos, y de repente ganó una Champions. Pero bueno, ganó con Iván Campo y con a mí me parecieron equipos muy competitivos. Sí. United, Leverkusen y Shakhtar Donetsk. Y eso, perdió esa oportunidad de engancharse a la competición en el segundo partido y a partir de ahí pues no pudo hacer nada. Y efectivamente, un punto de 18 tomado como tal, pues es decepcionante, pero como en la Liga también, pues me quiero quedar con esos momentos que he comentado, con la previa y con esos momentos con la afición en las previas de los partidos, que fueron pues espectaculares. Javi, ¿qué tal viviste tú la vuelta a la Champions después de 10 años? Bueno, yo creo que más o menos coincido con lo que se está diciendo aquí. Entonces, por aportar algo diferente, yo tuve una sensación bastante mala cuando ya se decantaba claramente las dos posiciones que iban a dar paso a seguir en la competición, y el vivir ese mensaje que de vez en cuando, o demasiado de vez en cuando, se nos transmite aquí, de tirar la toalla. Y estoy hablando de esa trastienda de la Champions, que es el poder seguir en la competición menor, una trastienda que vamos a visitar ahora, que es la Europa League. Y te empiezan a decir que bueno, que eso ya no interesa, que es mejor quedar cuarto que quedar tercero. Claro, yo luego estaba a mediados de mayo viendo en casa el partido de la final de la Europa League, y decía, joder, y estos del Sevilla, o sea, no solo ya asumir el fracaso de un punto sobre 18, que desde luego yo estoy de acuerdo con lo que dice Iñaki, fundamentalmente, que no disfruté en absoluto, salvo la sensación que se vivió en Anoeta cuando se consumó el pase a los grupos. Pero por aportar, insisto, una cosa diferente, yo creo que la Real en algún momento pudo pelear más por intentar entrar en esa competición, que ahora va a ser nuestro faro este año, ¿no? Y así lo veo. Esos mensajes, igual ya saliendo un poco de este guión, esos mensajes, no, deja la Copa del Rey porque va a ser final Barcelona-Real Madrid, no, deja esto, no, pero, o sea, hay que salir a competir desde el primer torneo veraniego hasta el último, por lo menos yo lo pienso así. Y ese es el pozo que me queda de una Champions, pues que ilusionante al principio por haber llegado como premio, y decepcionante en términos absolutos, vamos. Sí, además ha pasado en partidos incluso, no estamos hablando ya solo de el bajar los brazos, ha sido en varios encuentros, que es una cosa incomprensible, ¿no? Que dices, pero vamos a ver, sí, vale, vas a perder, pero oye, que como bien dijo Arrasate, no solo vale decir lo del escudo cuando te enfrentas a uno que te está poniendo chulo, hay que demostrarlo hasta el último minuto. Y volviendo a eso, relacionándolo con el último partido, tuve la ocasión de comentarlo con vosotros aquel lunes que me invitasteis. O sea, es que al final el partido del Villarreal parecía que los que estábamos más preocupados en que el equipo, en vez de jugar dos previas, dejando dos previas o una, éramos los aficionados,
cuando ellos eran los que se estaban jugando 2 semanas de vacaciones, y daba la sensación que aquello era, bueno, ¿qué más da? Si nosotros ya hemos terminado. Y eso también era bastante... Ya habían hecho la comida exactamente, de fin de temporada. eso a mí me revolvió bastante ese tema también, o sea que estás haciendo cábalas, bueno, 2 semanas más, 2 semanas menos, lo que sea, y al final, si a ellos, como vulgarmente se dice, se la pelaba. Ya estaban de vacaciones. Siria, te toca a ti. ¿Qué pozo, como ha dicho Javi, te deja a ti el paso fugaz por la Champions? Un poco descafeinado, o sea, yo tampoco lo considero un fracaso. Lo que pasa que lo de Lyon fue tan espectacular que sí que es cierto que igual nos creímos que no íbamos a notar tanto la baja de Yarramendi. Pero yo creo que nos pasó un poco de todo. Tuvimos mala suerte. Sí que creo que en los primeros partidos, ha estado comentando Ángel más detenidamente, sí que creo que podríamos habernos llevado más de lo que nos llevamos. Luego también hubo decisiones arbitrales que nos perjudicaron y sobre todo durante la Champions tuve la sensación de que la Real estuvo como tímida, como pidiendo perdón casi por estar ahí, o por lo menos la sensación que a mí me quedó, por ejemplo, en Old Trafford, que tú comentas que lo has visto ahora y no lo recuerdas tan mal, o que lo has visto mejor de lo que lo recuerdas, perdón. A mí me quedó la sensación de que la Real... encima o algo. A mí me quedó la sensación de que la Real estaba como pidiendo perdón por estar en un sitio así, no afrontándolo con quizás más decisión. No sé, a mí la sensación que se me ha quedado, no quiero pensar, o no la quiero guardar como fracaso, pero sí un poco descafeinada. Alfredo, tocas tú. ¿Qué pasa con la Champions? Yo creo que la Real compitió bien en Champions. Que era una competición en la cual, una competición nueva, motivación de los futbolistas extraordinaria, porque oye, en los escenarios que competías, pues eran escenarios con equipos de un nivel alto, y para mí la Real compitió mal. La Real tuvo una losa bestial, que fueron los 3 primeros partidos, 3 jugados, 3 perdidos. Entonces ya vas a remolque mucho en la competición. Pero yo estoy totalmente de acuerdo tanto con Mikel como con Ángel, que a mí la Real en Champions compitió muy bien. De hecho, el partido, a lo mejor el resultado es el del Donetsk, el 4-0, ¿no? 4-0. Sí, 4-0. El resto yo creo que la Real no fue en ningún partido pues inferior a esos equipos. El partido de aquí de casa, pues hasta que salió Van Persie, ¿no? En la segunda parte aquí, y bueno, aquí nos volvió loco en 10 minutos, ¿así me entiendes? Y el partido de Rooney extraordinario que hizo allí, pero la Real yo creo que en Europa, a mí personalmente, yo la vi competir bien. Ahora, claro, tienes que tener ese puntito más, y ese puntito más vamos a llegar a lo mismo, ¿no? ¿Qué jugadores tengo yo para competir en esa competición y ser tan bueno como esos? Pues a lo mejor tenemos que tener ese puntito más de que hablábamos aquí, que de quizás nos faltó cuadrar con un futbolista o con 2 futbolistas más para competir en las 3 competiciones. Alfredo, seguimos contigo, vamos a hablar un poco de la Copa, que sí que ha sido bastante ilusionante este año, después de tantos fracasos que siempre enumera Mikel Recalde en Noticias de Guipúzcoa. Este año hemos llegado a las semifinales. El año que viene no sé lo que voy a hacer con el Yo creo que lo recordaré por si acaso. Igual tienes que esperar 2 o 3 años. El listado. Sí. Volvemos a semifinales, la Real la estuvo Copa, cerca a la final. La Copa no era nada difícil, ¿no? Porque la Real, la verdad es que nos tenía acostumbrados en Copa siempre, primera, segunda, caíamos, ¿no? Y a veces lo hemos comentado, que hemos caído con varios equipos hasta de segunda B, ¿no? Entonces, bueno, este año la Real, pues la primera es el Algeciras, que más o menos era un rival en el cual era asequible, pues al pan y al vino, ¿no? De 10 veces que juegues con ellos, les vas a ganar 10. Luego viene el Villarreal, que te hace un resultado aquí 0-0, vamos allí, ganamos 0-1, gol de Ross. Sí, y en medio fue la derrota en Villarreal también, ¿no? Sí, jugamos 3 seguidos con ellos. Luego el siguiente es el Racing de Santander, que venía de eliminar al Sevilla, que bueno, tuvimos también la suerte venían ellos al Sevilla y Almería. Al Sevilla y al Almería, efectivamente. Pues luego nos toca el Racing de Santander, que tenemos la suerte de 2 partidos jugar uno nada más por el follón de ellos, y luego yo vi una Real muy buena en los 2 partidos contra el Barcelona y contra el Barcelona, así me entiendes. No, yo creo que la Real ahí esos 2 partidos jugó muy bien, y estoy totalmente de acuerdo que estaríamos hablando de otra cosa si el penalti que le hacen clarísimo Mascherano a Vela, estaríamos hablando de a lo mejor la Real meterse un poquito más arriba. Yo creo que la Real ahí, la verdad que hizo este año la Copa estuvo muy bien. Ya que estás de acuerdo, ha sido una de las cosas más ilusionantes de la temporada. Sí, sin duda. Además, nos robaron, pero
pero miserablemente, o sea, así de claro. Si ese penalti, si la Real se pone 0-1 y empieza la segunda parte con ese 0-1, la cosa hubiese sido totalmente diferente. Sí, comparto ahí con... para mí, hay gente que ha sido crítica con Arrasate desde el principio, los buenos tiempos de Arrasate, por decirlo de alguna forma, porque ya comentamos, Miquel, que empleó 3 sistemas tácticos diferentes, recursos, ¿no? Y la Real era merecedora de estar allá, ¿no? Luego, además, pese a que nos robasen así, luego está el gol de Lustondo, que, bueno, que no vamos a comentar nada más. Se oyen risas por ahí, que todavía podía, si no es por ese gol, incluso la Real todavía podía haber estado viva, ¿no? Pero ya ahí pues ya llega sin opciones, ¿no? Y luego encima pues hay que aguantar a los niñatos estos descojonándose en el banquillo, y Sení, Valors y todas esas cosas. Ahora nos quieren meter a Bojan, pero bueno, no me voy a adelantar. Y desde luego que nos robaron. El papel de la Real en Copa fue bueno y merecía haber estado en la final. No sé lo que hubiese pasado, pero la Copa yo creo que es lo más salvable de toda la temporada. La Real ha demostrado que se puede llegar a más que eliminarte contra un segunda B. Sí, además recuerdo que cuando estaba la Real jugando contra el Villarreal la eliminatoria, había gente que hablaba de no competir porque... Sí, mejor dejar la competición, porque lo máximo que vas a llegar a semifinales contra el Barça. Y yo me acuerdo que decías que llegar a semifinales, viviendo la historia de la Real en la Copa del Rey, es mucho. O sea, yo lo comenté además en un programa, yo había visto más veces a la Real en Champions en Anoeta que en Copa del Rey. Entonces, no solo se llegó a la semifinal contra el Barça, sino que además creo que se compitió, como habéis comentado. Si no llega a ser por esa jugada de penalti, igual no hubiera cambiado nada, pero siempre nos queda la cosa de que si nos hubieran pitado ese penalti, ¿qué hubiera podido pasar? Y además a mí me gustó especialmente porque yo siempre he sido un poco anti-Barça y me gustó el ambiente que se generó con el Barça. Me pone muy mala leche cuando voy a Anoeta y hay gente, llega a haber gente con camiseta de la Real y camiseta del Barça abajo, gente con camiseta de la Real y bufanda del Barça. Y me gustó un poco quitarle la careta también al Barça, así que fue un poco un doble disfrute. Miquel, ya no habrá lista de 25 años de fracasos. La verdad es que es bastante rentable porque, o sea, te ocupan media página, o sea, es media página que me quito de curro. O sea, ¿tú haces cada año? Sí, no guardarás en un Word, por lo menos. No, lo intento, o sea, rescatar, que sean los diseñadores los que rescaten. Vale. Por supuesto, declararlo de nuevo, no. Lo actualiza, ¿eh? Habla de la Copa. Yo quiero romper una lanza en este sentido por Yagoba Lasarte, que yo creo que hizo su mayor acierto esta temporada, donde más me ha gustado Yagoba Lasarte, ha sido en la Copa del Rey. Yo creo que ha encontrado una fórmula compaginando reservas, jugadores del Sanse como Gastañaga, como Zaldúa, que lo fue metiendo, y titulares, o sea, suplentes menos habituales y jugadores del Sanse, ha encontrado una fórmula que ha funcionado y nos ha llevado hasta semifinales de Copa. Y yo estaba cansado, aburrido, frustrado e indignado ya con la Copa del Rey, cuando siempre he contado que yo de Atocha los partidos más emocionantes que recuerdo pues son los de la Copa de la UEFA y los de Copa del Rey. Tengo unos recuerdos impresionantes de partidos de Copa del Rey, que eso de eliminatorias que se montaban ahí, que eso era una olla a presión, que la Real iba a remontar el maravilloso 4-1 al Real Madrid, el maravilloso ese año contra el Atlético Madrid, o sea, partidos épicos y memorables, que había una generación perdida que es que no conocían lo que es eso. Y es que hicimos un reportaje, bastantes medios, hicimos bastantes reportajes de gente joven que no sabía, iría yo. pero y aparte yo creo que estuvo muy bien. ¿Por qué? Porque consiguió esa fórmula que funcionaba, y yo creo desde luego que el día del Villarreal jugó a empatar a 0 y lo consiguió. Se le salió la jugada redonda y en la vuelta ganó 0-1 cuando 3 días antes había perdido 5-1, solucionando los errores que había cometido el equipo, fortaleciendo bien el centro del campo y cerrando muy bien lo que es en el centro del campo, todos los huecos, toda la libertad con la que se mostraron o actuaron los jugadores del Villarreal. Por eso quizás me sorprendió más la inferioridad que demostró la Real en la última jornada de Liga, porque Arrasate supo leer muy bien los motivos por las cosas por las que el Villarreal le había hecho daño en el partido de Liga, y a los 3 días lo anuló y le ganó 0-1. Y en cambio en la última jornada de Liga, y siento salirme un poco del tema,
volvió otra vez al partido, a lo que es el planteamiento del partido de Liga, en el que caímos 5-1, en el que el Villarreal jugó comodísimo. Y eso sí que me llamó la atención quizás, pero yo creo que ya estaba perdiendo un poco los papeles Yagoba, porque estaba buscando fórmulas y no le funcionaba ninguna. Pero sí que la Copa del Rey, y ya termino, lo viví con Ángel ahí en el Camp Nou, y con más personas aquí presentes, y que pueden decir, o sea, que yo a partir del penalti de Vela era un hooligan que andaba por la zona de prensa del Camp Nou, que no podía ni sentarme, o sea, sobre todo dice Iria que igual no hubiese sido el mismo, hubiese sido un penalti, que lo normal es que lo metas, expulsión, sí, el Barcelona atacando y la Real con Griezmann y Vela, con los dos con el colmillo retorcido, sí. Pero bueno, buscando contragolpes, más el partido de Anoeta, con el ambiente que se generó en ventaja, porque ya te digo yo que yo hubiésemos... No, lo lógico es que sí, que hubiera cambiado, pero... Easy. El easy era una cosa que utilizábamos mucho en segunda división. Sí. Yo titulé una crónica de todo el equipo easy, porque era siempre, y si ganamos estos dos, enganchamos, y si ganamos esos tres, no lo ganábamos nunca, no los enganchamos. Tengo Ángel. Dos cosas previas, doy fe del estado en el que se encontraba catatónico aquí el amigo en la tribuna de prensa del Camp Nou. Luego me deja impactado lo que ha dicho Iria, que bueno, los que tenemos más años igual a los que tenemos más años no nos sucede, pero o sea, es posible que alguien haya visto más partidos de Champions en Anoeta que de Copa del Rey. Es increíble, porque la Copa del Rey la juega la Real todos los años y Champions juega una vez en este caso cada 10. O sea, es terrible. Yo me quedo con una situación que yo creo que retrata lo que ha sido la participación en la Copa del Rey este año, y es el ambiente que se generó en Anoeta en el partido de vuelta de Barcelona. Y no solo por lo que decía Iria de ese servilismo, ya lo hemos olvidado con respecto al Barcelona, ya había animadversión con respecto a este equipo, sino por la ilusión que se cataba en la gente. O sea, había 25.000 personas un miércoles a las 10 de la noche, cuando apenas unas semanas antes habían ido 10.000 a un partido contra el Elche, que era distinto, evidentemente. Sí, y además, además que se había comentado lo de vamos a tirar la Copa, si total lo máximo que podemos llegar es contra el Barça. Parecía que si jugábamos contra el Barça nadie le iba a generar esa ilusión. Y efectivamente se generó esa ilusión en una remontada que era, no voy a decir que rozaba lo imposible, pero casi, porque era un 2-0 contra el Barcelona, que había que remontar. Y yo creo que esa ilusión que se generó para ese partido pues se mantuvo durante todo el torneo, que a mí me ha ido dando sorpresas muy positivas. Bueno, hablando de la eliminatoria contra el Algeciras, yo prácticamente lo daba por perdido después del 0-0 la eliminatoria contra el Villarreal, y bueno, pues ganó 0-1 con gol de Ross, y luego contra el Barcelona yo creo que la Real hizo dos muy buenos partidos efectivamente, y podía haber cambiado todo en el caso de que se hubiera hecho justicia y se hubiera pitado ese penalti con Vela. Entonces yo creo que la Copa del Rey ha tenido la virtud de hacer que gente joven descubra esta competición, las sensaciones que puede generar y permitir ver a la Real llegar lejos. Es que parecía increíble hace solo 2 años. Javi, lo que sí que ha cambiado es un poco la filosofía. Ahora sí que se ve que se puede llegar a algo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Mikel, la magia de la Copa. Yo ya son muchos años y yo viví aquellos momentos. Incluso también tuve la oportunidad, recuerdo perfectamente, de vivir también malos momentos. Yo recuerdo hace ya muchísimos años, una vez que el Ourense, que no sé recordar si era segunda B o tercera se llamaba la división, pero era 2 escalones por debajo y nos pegó un baño aquí, creo que recordar fue un 1-3. Y luego, que no hay que olvidar, insisto, en la magia de esta competición a todos los niveles. Está el germen del fútbol, viene de la competición, si no me equivoco, más antigua del mundo del fútbol internacionalmente, es la Copa Inglesa. Y siempre depara sorpresas. Tenemos también el ejemplo, ya sé que aquí está la barrera por arriba de un Barcelona y un Madrid que te ponen el gorro para llegar a esas cosas, pero tenemos un ejemplo de un club francés como el Guingamp, que la ha ganado este año y que estamos hablando de una ciudad un pueblo con apenas 8.000 habitantes que ha repetido victoria en la Copa francesa, creo que en un intervalo de pocos años, ¿no? Entonces es una competición que aporta una magia y que aporta algo que habíamos perdido, que yo la tenía dormido, y la verdad es que yo he disfrutado. Ha sido para mí el punto más que más, valga la palabra, que se ha manido tanto este año, que me ha dado de disfrutar, ha sido la Copa. Vamos a entrar un poco ya en polémicas. Vamos a hablar de Arrasate, de su labor.
Antes hemos hablado que en pretemporada se le fichó, decía Alfredo que era una gran oportunidad para él. Iñaki, quiero empezar contigo. ¿Cómo valoras el año de Arrasate? ¿Crees que ha respondido a la confianza que se depositó en él ya en verano pasado? No sé qué decirte. Creo que hay que partir que no tenía ninguna experiencia. Un jugador que había entrenado en tercera división. Entonces, a priori resulta de locos apostar en una temporada de Champions por un entrenador así, ¿no? Y más, como ya hemos comentado muchas veces, cuando a lo largo de la temporada vas oyendo a Joaquín Aperribay diciendo que es un entrenador de futuro. De futuro. Y entonces, ¿y esta temporada qué? Digo, no, el paso previo, lógicamente, hubiese sido pasar por el Sanse, digo yo, es mi opinión. A pesar de eso, yo le he defendido durante buena parte de temporada, como ya he dicho antes, mientras los resultados salían. Creo que mostró muchas más luces que sombras. Se mostró pues Pardillo, pues hemos podido decir pues con Lucescu, partidos así, ¿no? Bueno, pues que lógicamente es un peaje que tiene que pagar porque está aprendiendo, sinceramente, ¿no? El mismo máster que hizo Montanier aquí, pues lo está haciendo este año Arrasate. Y como al equipo yo le daba un notable hasta el partido del Barcelona. Le daba un notable. En Copa también comparto un poco lo que ha dicho Mikel. Creo que cambió bien. Creo que su mayor debe esta temporada ha sido Chori Castro, sin ningún género de dudas, y más con lo infumable, por decirlo de alguna forma, de los últimos 4 meses de Griezmann, porque si Griezmann, si De Sams le ha dicho que se cuide, que va a ir al Mundial, que no meta el pie o sale de él por mutuo propio, pues ahí está Yagoba, ¿no? Pues para oye, pues chicos, pues al banquillo, ¿no? Que juegue Chori, ¿no? Entonces, bueno, pues casualmente también me gustaría saber si el equipo físicamente se hubiese mantenido bien hasta el final de temporada, si, digamos, él hubiese seguido haciéndolo bien, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero yo al final, bueno, pues sí veo carencias en él, veo carencias de motivación. Yo creo eso, que si el equipo se relaja, el que está en el banquillo no debe permitirlo, y también lo he dicho muchas veces, si Montanier no tenía carácter, para mí Yagoba tiene menos. Yo soy una persona visceral y soy más de Lasarte, por mucho que decían patapum para arriba, si Lasarte, para mí, yo le tengo mucho aprecio. Con un equipo como este, claro, no tenía Vela, tenía Sarpón, las cosas hubiesen sido diferentes, ¿no? Por eso antes te he dicho también, cambiar el juego. Por supuesto que prefiero que el equipo juegue bien, pero yo al final lo que quiero es sacar resultados, ¿no? Entonces, bueno, a Arrasate le voy a dar un bien, pues porque parto de lo que he dicho, de que no tenía ninguna experiencia, ¿no? Sin duda la próxima temporada hay que ser más exigente con él. Ya ha hecho el año de máster, por decirlo de alguna forma. Y luego al final también hemos comentado en los últimos programas, sobre todo cuando a Cadamuro se le deja salir, que también lo he dicho 1000 veces. Yo creo que Arrasate entró primero le metieron ahí o le dieron el puesto, principalmente porque querían entrar en la Champions, en la previa de Champions. Tenía conocimiento del equipo, no iba a venir y empezar a poner a Aguirreche en la izquierda o a tú juegas, tú no juegas, ya tenía la base y esa era la continuidad que nos decían, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que la apuesta salió bien, pero claro, quizá descuidándose otras cosas, ¿no? Y lo que quería decir de Cadamuro, le responsabilizo a Arrasate también, porque vuelvo a lo que he dicho antes también, nos vendieron que teníamos a Ross, a Cadamuro, cuando Cadamuro hemos visto pues que no se ha confiado con él. En Ross, en Liga no se ha confiado con él cuando hizo unos partidos en Copa más que dignos, cuando fue de los mejores, ¿no? Entonces, si no confías en Ross, no me digas que tienes fondo de armario, porque el entrenador no confía en él y el entrenador ya estaba aquí. Entonces, pues él creo que es el que tenía que haber dicho, quizá en el inicio sí confiaba en Cadamuro, pero yo creo que tenía que haber dicho, oye, mira, Cadamuro no lo veo, Ross no lo veo, jugar en Copa o lo que sea, y pedir refuerzos, ¿no? Bueno, insisto, para ser un entrenador Nobel creo que ha cumplido. Javi, tu opinión sobre Arrasate, ¿se merece la renovación, se merece continuar como entrenador? Yo ya os comenté alguna vez que me invitasteis que yo veo un error tremendo el renovarle por 2 años. Yo Arrasate, como cualquiera que se siente en el banquillo de Real desde el minuto 1, tiene toda mi confianza y todo mi apoyo, porque está entrenando al equipo por el cual
yo, o sea, me desvelo. Entonces, yo le veo realmente un entrenador, yo estoy situado en la neta justo detrás del banquillo de la Real Sociedad, y pues probablemente haga unos planteamientos tácticos exquisitos, pero luego cuando el balón empieza a rodar, cuando se empieza a ver las variantes del juego, yo veo que hay una cierta falta de reacción. También estoy de acuerdo con lo que se ha comentado en algún momento, de que tiene un perfil bajo en la gestión de un vestuario, pues que en algún momento, y hay algún ejemplo claro que se ha quedado por ahí en el tintero de los últimos días o los momentos previos al último partido, pues yo creo que hace falta un efecto, por llamarlo de una manera, un efecto Simeone, ¿no? Guardando las distancias. Entonces, eso por un lado. Y luego lo que sí me gustaría rogar, por favor, es respecto a algunos medios de comunicación, que a nadie nos viene bien, y creo que al primero que no le viene bien es a él, esa especie de efecto calzador que nos quieren meter, de que este es, vamos, el entrenador del siglo, o lo que sea. Bueno, ojalá lo sea con todo mi cariño, pero realmente esa obsesión por decirnos que este entrenador es la solución, es el futuro, creo que al final se va a volver contra todo y fundamentalmente contra él. Entonces, ¿es un palo contra Ángel y Mikel? No, en absoluto, estoy hablando más de otro sector de la prensa que tiene una tendencia, quizás a mi modesto entender, de pontificar y de intentar catequizar a todos los aficionados de la Real Sociedad, y los aficionados de la Real Sociedad tienen unas sensibilidades diferentes, y yo creo que casi todos, absolutamente todos apoyan al equipo, y no tienen, de verdad que no tienen necesidad de esta serie de cosas, y se repite con algún otro jugador o con otra serie de cosas. Entonces yo realmente, como aficionado, porque aquí en esta mesa hay especialistas, tanto técnicos como periodistas, yo como aficionado, con mi opinión es tan válida o tan poco válida como todos los que vamos a Noeta y todos los que apoyamos a la Real Sociedad, de verdad que a mí eso es una cosa que me saca de mis casillas. Este entrenador ojalá corrija cosas en el futuro, en lo que le queda como segunda temporada, y ojalá haga muchas más, y muchos que lo podamos criticar nos tengamos que comer nuestras palabras, pero por favor que nadie nos diga, que nadie nos intente meter con calzador, porque insisto por tercera vez, el mayor perjudicado probablemente sea él. Ángel, ¿tu opinión sobre el año de Arrasate? Bueno, no sé, estamos en una Real en la que ha tenido entrenadores como Clemente, como Lotina, como Vaquero. Entonces, no sé, bueno, ha venido un entrenador de casa que tenía un reto complicado por delante, porque efectivamente tenía un buen equipo, con grandes cracks como Vela, como Griezmann, pero también una temporada muy complicada, porque el listón estaba altísimo y porque nadie sabía cómo iba a poder competir la Real, teniendo que compatibilizar la Liga con la Champions League y la Copa del Rey. Pues efectivamente ha habido de todo, ha habido aciertos de Yagoba, por ejemplo, pues metiendo a Gaztañaga, a Zaldúa, aciertos tácticos también, el partido contra Barcelona, y ha habido errores de Yagoba, evidentemente, por ejemplo, repetir el esquema del Barcelona contra el Sevilla, y muchos otros, de gestión, de motivación también, pero bueno, al final, más o menos la Real cumplió su primer objetivo, que fue pasar la previa, ha quedado séptima, repite Europa, que era pues lo mínimo que se le podía exigir, o lo que había que exigirle a la Real. Ha cumplido ese mínimo, y yo creo que sí merece continuar. Evidentemente el rodaje ya lo ha pasado, ya sabemos lo que es, y desde luego el año que viene es cuando se le va a exigir, entre otras cosas, porque el año que viene yo creo que va a poder poner su sello. Entonces veremos de qué es capaz Yagoba Arrasate, porque impondrá su estilo, va a cambiar de sistema, a jugar con un 4-4-2. Él no quiso tocar el sistema con el que jugaba, o el estilo de juego con el que jugaba Montanier, por aquello de darle continuidad y aprovechar esa dinámica positiva para pasar la eliminatoria previa. ¿Que va a cambiar? Sí. No, va a cambiar, sí. A un 4-4-2, yo creo que esa es la intención, e incluso están planificando la temporada y los fichajes en función de ese esquema, y creo que será, insisto, el año que viene cuando veremos la impronta y la valía real de Yagoba Arrasate. Efectivamente, igual fue un error, no tiene demasiada explicación que le renovaran por 2 años, ¿por qué no uno más? Y luego ya veremos el año que viene.
Pero bueno, vamos a ver qué sucede esta temporada. Yo soy partidario de darle estabilidad al banquillo, porque estoy harto de ver pasar entrenadores por el banquillo de la Real, desde que pues yo llevo trabajando, pues no sé si han pasado 20 entrenadores por el primer equipo de la Real, y eso es una barbaridad, porque cada uno tiene su forma de ver las cosas, de sus jugadores, sus esquemas, y cambia todo. Entonces yo espero que Yagoba Arrasate goce de estabilidad en la Real, porque será el mejor síntoma que pueda tener el equipo. Iria, ¿tu opinión sobre el primer año de Arrasate y los dos que le quedan? A mí es que me resulta muy difícil hacer una valoración de Arrasate individualmente, porque creo que ha estado muy condicionado por muchas cosas que hemos comentado hoy aquí, por la pretemporada. Hubo muchas lesiones en la primera parte de la temporada. Ha habido jugadores como Griezmann, que la segunda parte de la temporada han estado desaparecidos, jugadores como Zurutuza o Xavi Prieto, que no han estado en todo el año a su nivel. Entonces ha habido demasiados condicionantes. Yo creo que Yagoba ha tenido momentos buenos, ha tenido momentos malos. Yo misma en las redes sociales también le he metido mucha caña, pero no me parece mal su renovación. Sí que tampoco comparto lo de renovarle por 2 años, pero yo creo que en general quizás es para mí la parte más o lo que peor le veo a Arrasate, y yo me siento en la otra punta de la noeta, es ese aspecto de motivación o ese aspecto de carácter del equipo. Es donde le veo que flojea más. Mister, entrenador a entrenador. Bueno, yo creo que el tema del entrenador, yo soy de los entrenadores que digo que el fútbol es de los futbolistas. Eso es muy claro. Si tú tienes buen equipo, serás buen entrenador. Si tienes peor equipo, serás peor entrenador. En el tema de Arrasate hay una cosa muy clara desde el principio. Arrasate es segundo plato. Arrasate no es primer plato. Aquí se apuesta por Tata Martino. Y ahí salen otros nombres a la palestra antes de Arrasate. Pues el Consejo de Administración pues le da la oportunidad a un entrenador que yo creo que ha puesto el dedo en la llaga, Miquel Recalde. Hay una cosa importante, quiero decirte que cuando tú eres segundo entrenador de un equipo, eres el entrenador del compadreo, eres el entrenador de la mano encima, eres el entrenador del chiste, el que haces la gracia, el que haces el juego para llevarle luego al primero qué es lo que está ocurriendo en el vestuario. Diciéndolo mal, corre y dile. ¿Entiéndeme? No en el término de corre y dile de cuentitos, pero sí un hombre importante de puente entre el primer entrenador, cómo está el grupo, cómo no está el grupo, este está, cómo no está, porque siempre el jugador es más escondido con el primero que con el segundo. Entonces a Yagoba se le da esa oportunidad, que es un entrenador en el cual viene de entrenar al juvenil, primer año división de honor, segundo año baja al otro juvenil, siguiente año segundo de Montañía, y para que esa estructura de juego continúe, el Consejo con buen criterio le da la oportunidad a Yagoba. Luego hay una cosa que es muy difícil. Tú eres segundo entrenador, pero el futbolista del otro lado, a ver si ahora dice, no, que este ahora es el entrenador. No sé si me explico. Que ahora, a ver, el cambio de rol, a ver si el jugador lo entiende, ¿no? Entonces, bueno, él comienza la temporada, el sistema de juego lo cambia, empezamos jugando 4-2-3-1, cuando el año anterior habíamos jugado, todo el mundo llama 4-3-3, para mi criterio el sistema es 4-1-4-1, un pivote, 2 interiores a pasillos interiores, 2 abiertos y un punta arriba, es muy claro el sistema, y hay variantes tácticas en algunos partidos, como el de Barcelona con una defensa de 5, el Barcelona aquí con 4-4-2 rombo en medio campo, pero yo no le he visto a Yagoba durante todo el año un entrenador que ha cambiado mucho el sistema. Quiero decirte que no ha sido un hombre de variantes tácticas. Durante un partido dice, bueno, ahora el partido está mal y vamos a jugar 4-4-2 o vamos a jugar 4-2-3-1 o vamos a hacer algunas variantes. De hecho, ha habido partidos en los cuales Bernabéu, hemos visto a Markel Vergara lateral derecho, hemos visto a Miquel González lateral derecho, hemos visto a Anzotegui en distintas posiciones, quizás muchas veces, lo de Lustando luego te voy a contestar. Venga. Entonces hay varias cosas, ¿no? Por desgracia no tenemos poco tiempo, así que no vamos a poder contestar. No. Entonces, quiero decirte que la oportunidad que se le ha presentado a Yagoba es una oportunidad fantástica,
Y yo creo que en el cómputo general, lo ha dicho López ahora, el verdadero Yagoba lo veremos el año que viene, a lo mejor, ¿no? Pero es que a lo mejor el Yagoba no es tan Yagoba si el año que viene nos quitan a 3 jugadores fundamentales, como pueden ser Bravo, Vela y Griezmann. Quiero decirte que entonces ya lo que decía el presidente, yo por eso digo muchas veces al presidente, digo, si quieres que Yagoba sea bueno, traes buenos, que verás cómo Yagoba es bueno. Miquel, no te voy a preguntar sobre Arrasate. Claro. Sobre altas, bajas, se está comentando mucho estos días de Bravo, ya nos metemos un poco en la temporada que viene. Bravo se va, Bravo se queda. ¿Quién viene por Bravo? ¿Cómo está la situación? Pues mira, yo perdona que te corra, antes he dicho Boyan, que nos quería meter Boyan, quería decir Oyer, Oyer que lo manden a la Unión. Y a Felay, cada día son un Yo he jugador. estado dudando entre venir aquí o ir directamente al manicomio. Normal, con toda la información que llega. Parece que ha terminado la liga hace 2 meses, o sea, esto es insufrible. Luego el trabajo del periodista está muy desmitificado y desprestigiado, pero vamos, los horas que estamos viviendo ahora en la redacción, que además con la inclusión de las redes sociales, que empiezan a aparecer rumores, el otro rumor tienes que ir confirmando, no tienes ni idea, no sé qué, hay alguno que aparece a las 4 de la tarde y lo puedes confirmar rápido, hay otro que aparece a las 9 de la noche, vamos, es más, te voy a decir, cuando estaba saliendo la redacción, que llegaba tarde aquí, me ha mandado una persona que tengo bastante confianza en él y me ha dicho el nombre de un portero. Sí. Y me ha dicho, no te voy a decir, y me ha dicho, está fichado por la Real. Y esos son los mensajes que estoy recibiendo. ¿Ya has sonreído o te ha entrado pena? He llegado 5 minutos más tarde porque he empezado a intentar confirmarlo como loco. A ver ¿Y has si podido confirmarlo? Luego ha empezado ya que si no, luego que no, igual retrásalo, no sé qué, y ya le he dicho, mira, déjame en paz, ya lo pensaré mañana. Pero vamos, la verdad es que es una cosa de locos lo que está pasando en la Real, es la típica situación que se pueden vivir en clubes como el Atlético Madrid, el Real Madrid o el Barcelona. O sea, también habla muy bien del nivel de la plantilla. ¿Es uno de los nombres que se barajan? Sí, no. Y vamos, Bravo está, desde luego se va a ir. Yo creo que ya no admite ninguna duda, tarde o temprano se va a ir. Es una pena porque es un poco frustrante el tema en el que quizás la Real tenga que defender lo que es la marcha de uno de los grandes líderes del vestuario, unos grandes iconos de esta Real, porque y unas personas que más motiva al equipo y que muchas veces levanta al equipo con sus gritos desde la portería, que yo eso lo he vivido en varios campos en los que se le oía bien a Bravo, y era un portero con muchísimo carácter que para mí, vamos, o sea, es por inesperado, yo creo que al final va a ser la baja que más me va a doler, ¿no? Porque no me lo esperaba para nada, desde luego que se por ahí y tiene un pie fuera. Vamos, tarde o temprano va a llegar el acuerdo con el Barcelona. Lo demás está en el aire. Yo creo que Griezmann tiene mucha pinta que se quiere ir, porque yo empiezo a diferenciar ya entre los que se quieren ir y los que se quieren quedar. Y los que me parece que Griezmann se quiere ir, me parece que Vela se quiere quedar. Ante lo cual, pues soy moderadamente optimista con Vela. ¿Por qué? Porque el Arsenal no es tonto y de repente quiere hacer fichajes y ha visto una fórmula perfecta para recaudar dinero y poder invertir más en fichajes. Además, un club que no tiene el mismo nivel adquisitivo que los rivales con los que pelea. Por eso no gana tantos títulos, por eso ha tardado tantos, porque Wenger, como ha dicho un poco Alfredo, o sea, el fútbol es de los futbolistas y Wenger puede hacer mucho trabajo y el Arsenal puede jugar muy bonito, pero al final llega el Chelsea con sus fichajes y llega el Manchester y llega el City con sus fichajes y le gana las competiciones. Y lo de Vela, yo creo que sinceramente que estamos hablando de uno de los mejores extranjeros que he visto en la historia de la Real, un futbolista determinante. Si se van Bravo, Griezmann y Vela, no es que tengamos que ver el verdadero Arrasate, al que tenemos que ver es a Super Loren, o sea, y rezar todos los días por una velita para que acierte, porque desde luego, o sea, la marcha de esos tres, o sea, es una tragedia para esta Real, una tragedia, y desde luego tiene que salir al mercado donde no va a encontrar a un Bravo de portero, donde no va a encontrar a un Vela, donde no va a encontrar a un Griezmann, y evidentemente pues estamos un poco en manos de Loren. En Loren we trust, dije el otro día en esto, a Mauri en la radio. Mucho confiar es eso. Ángel, ¿por qué se va Bravo? Bueno, pues porque ha venido el Barcelona por él y eso pues al final te motiva, más para un profesional que tiene 31 años,
no ya porque vaya a ganar más dinero, que desde luego lo va a ganar, sino por el hecho de poder recalar en un equipo en el que aspiras a todo, o sea, incluso a ganar la Champions League. Además, Bravo siempre ha sido muy sincero en ese sentido. Desde que llegó en 2006 siempre dijo que su objetivo era recalar en un grande algún día, y esa oportunidad le ha llegado ahora. Evidentemente Bravo quiere irse porque tiene una oportunidad única de irse al Barcelona, y ya ha llegado a un acuerdo con el Barcelona por 4 temporadas. Ahora falta el acuerdo con la Real Sociedad del Barcelona, que tampoco lo veo muy fácil. Yo creo que Bravo se va a terminar yendo, pero las diferencias económicas que había entre la Real y el Barça son bastante grandes. Comentábamos antes la anécdota de Bravo en Lyon. Hay muchas con Bravo que dan cuenta de su carácter y del peso que tiene en la plantilla. Por ejemplo, en la influencia que tiene en Griezmann, ¿no? Cada vez que Bravo dice algo sobre el campo a Griezmann, lo toma muy en cuenta y le hace mucho caso. Es como un padre deportivo para él. Y para otros jugadores también. Sí, suele decir que muchas veces hay que bajarle a Griezmann. Sí, efectivamente, que hay que... Quiero comentar, hay que bajarle. Siempre decía, no, a Griezmann de vez en cuando hay que bajarle. Hay que bajarle la nube. Yo iba a contar lo que también cuenta en ese artículo, y es pues, que da cuenta también de su carácter, ¿no? Aparte del cabreo monumental que tenía después del partido contra el Villarreal. Un día en pretemporada del año pasado, en la concentración de Inglaterra, pues yo quería hacer un reportaje con los 3 porteros, y él lo cortó, y yo le dije, ¿pero qué pasa, Claudio? ¿Cuál es el problema? Y me dijo que él no llevaba a nadie a la portada de un periódico, que ellos se tenían que ganar la portada como lo había hecho él, y le hice una entrevista a él en la que además pues me dijo bastantes cosas, entre otras que quería ganar un título con la Real, y cuando vio que el equipo que alzaba un título era el Sevilla y no la Real, también se enfadó, porque él consideraba que la Real tenía más calidad que el Sevilla para alzar un título, aunque evidentemente en Europa lo tenía más difícil. Yo creo que Bravo se va a ir, yo creo que Griezmann se va a ir, aunque tampoco veo muy cercana la opción de que alguien llegue con 30 millones de euros, que es una auténtica barbaridad. Yo creo que hemos perdido un poco la perspectiva. 30 millones de euros es una fortuna. Hemos perdido, creo que, la dimensión de ello con Illarramendi, que está fuera de mercado lo que pagó el Real Madrid por él. Es que la lista de clubs que han pagado 30 millones. Efectivamente, es muy exigua, porque es una cantidad astronómica de dinero. Al final vendrá alguien, pues él quiere irse a un grande de Europa, y si viene uno de ellos y paga los 30 millones, pues irá. Y yo discrepo con Mikel en cuanto al deseo de Carlos Vela, porque se dice, creo que con mucha facilidad, que Vela quiere quedarse, y yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. Si Vela quiere quedarse, yo creo que se queda, porque al final el futbolista generalmente juega donde quiere. Y si Vela desearía realmente quedarse en la Real, al final forzaría la situación y se llegaría a un acuerdo con el Arsenal, que al final es cuestión de dinero. Pero yo no tengo tan claro que Vela quiera quedarse en la Real. Ojalá quiera quedarse, y ojalá pueda quedarse, porque para mí Vela, incluso más que Bravo, es la piedra angular de la Real. Si se van Bravo y Griezmann, Superloren, como decía Recal, tiene 40 millones más o menos para fichar un buen delantero. No sé si es bueno o malo. No, austeridad. Bueno, austeridad para el campo. Bien. Eso de primero es un Tiene peligro. mucho dinero para fichar, sobre todo un muy buen delantero y un portero, un goleador. Y a partir de ahí yo creo que la Real va a fichar un goleador. Va a intentar traspasar a Seferovic, que es lo normal y lo natural, dadas las circunstancias, y creo que tiene que fichar un central, porque es lo que ha faltado este año. Estamos casi en el descuento, Iñaki, te voy a cortar porque te voy a dar paso. Creo que quieres leer unas palabras. Pero esto es para finalizar ya. Estamos finalizando ya, estamos en el descuento ya. Nos está yendo el tiempo, venga. Bueno, pues como ya sabrá la gente, pues este es el último programa de 11 metros, y quería, bueno, pues contar un poquito que nos vamos. Lo he escrito porque en Línea Real, desde la Feria de Cerveza, lo impresioné un poco y luego me dejó a gente y tal, y bueno, quería despedirme y me voy a poner un poquito serio ahora. Venga, va. Como muchos ya sabréis, hoy es el último 11 metros que emitimos. Por desgracia, no podremos seguir haciéndolo la próxima temporada. Decir a su vez que no solo es el adiós de 11 metros, ya que tampoco realizaremos más retransmisiones deportivas. Guipuzcoasport Televisión y Guipuzcoasport Radio echan la persiana. Mantendremos el periódico digital, por lo que Guipuzcoasport no desaparecerá. Guipuzcoasport seguirá dando guerra. El nuestro era un proyecto humilde y a la vez ambicioso, valiente, desinteresado, pero no son buenos tiempos para la lírica.
Años de esfuerzo, ilusión y trabajo hoy llegan a su fin. Sin embargo, no sabemos lo que nos deparará el futuro y ojalá esto sea solo un hasta luego. En Guipúzcoa Sport Radio hemos tratado de volcarnos con el deporte femenino, al que siempre hemos brindado un gran apoyo, acercando así los partidos del Vera Vera a las chicas de la Real. Equipos como el GBC o el Sanse también han tenido una gran cobertura por nuestra parte, pero no quiero extenderme. 11 metros ha tratado de ser una alternativa, un programa diferente, plural, independiente, en el que dar voz al aficionado, de dentro y fuera de Guipúzcoa, donde tenemos grandes embajadores. La afición es el mayor patrimonio de la Real Sociedad y hay que cuidarla. Esperamos haber encendido una llama y que nuestra aventura sirva para que otros tomen el relevo. La Real Sociedad y su entorno necesitan aire fresco. Proyectos como 11 metros son necesarios. No quiero acabar sin agradecer a los que habéis compartido conmigo este sueño, que hoy acaba. A los que habéis colaborado directa o indirectamente, a todos vosotros. Al trabajo en la sombra de Aitor Souto, segundo a bordo, mi mano derecha. MVP le decimos, irreemplazable. A nuestro productor ejecutivo Santi Cuartango, sin él todo este show hubiese sido imposible. Aris Mutilva, la cara 11 metros, gracias por haber estado a los mandos. Gracias a ti, Iñaki. Miquel Recalde, siempre un sí como respuesta, accesible, siempre directo, para mí un modelo, un referente. Es que ricasco, Miquel. Es que ricasco, Iñaki. Xavier Oneca, escudero Aitor y revelación de esta temporada. Arcaich, Miquel Pello, Ollane, imprescindibles, es que ricasco. A Lloris Bello y a su equipo de básquet, a Larra, John Miquel, Iñigo Aguayo, Xavi Iris, Beñal, Dolo y todos los demás, a Raúl Cruz, 3 años narrando los partidos de la Real Femenina, un crack. Aitor Castejón, 3 años al frente en línea real, Íñigo Marín, que se nos ha ido a Madrid, Andrés del Hoyo, Igor Zapirain y Roque Arambarri, por llevar las retransmisiones del primer equipo. Zapi, metódico, profesional, siempre positivo. Roque, me río de Maldini, quedaros con este nombre, Roque Arambarri. A Íñigo Muñoz, Íñigo Villamía y a todas las decenas de colaboradores del periódico y todos y cada uno de los que habéis colaborado y sois parte de este proyecto. A todos los de la mesa y a todos los que habéis pasado por nuestros diferentes programas estos años. Por supuesto a Patri, Miquel y al Lineu por habernos permitido despedirnos en tan emblemático lugar. Y por último a mi mujer, que es la que aguanta todo esto y no podemos hacer durante 9 meses un plan el fin de semana. Pues a todos, es que ricasco y hasta pronto. Poco más puedo añadir yo. Iñaki, gracias a ti como siempre por estar, por hacer esto posible. Gracias, Iñaki, volveremos. Iria, gracias como siempre por haber estado aquí también. Alfredo, muchísimas gracias. Un placer. Miquel, yo quiero decir que también para mí, o sea, más que nada ha sido un placer compartir tantos momentos con vosotros y que sobre todo que me lo habéis hecho pasar muy bien, vamos. Se agradece mucho, Ángel, muchas gracias también por haber estado aquí. Para mí un honor participar en el último programa. Javi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, una experiencia muy bonita. Y mi parte de despedida también a todos vosotros, pues daros las gracias por haber estado ahí también durante todo este año y el año pasado viéndonos, aguantándonos, que bueno, en principio es una despedida, pero bueno, nunca se sabe, siempre podemos volver, si tenéis a alguien con dinero así que pueda invertir en un proyecto tan bonito como este, pues ya sabéis que podéis hacerlo. Necesitamos mecenas. Eso es, somos muy baratos, la verdad. Pues eso, daros las gracias por haber estado ahí, que esperemos volver, vamos a dejarlo esto en una despedida, en un hasta luego. Esperemos que no sea un adiós definitivo, pero bueno, el tiempo lo dirá, como siempre, no me extiendo más. Gracias realmente a todos los tuiteros que nos habéis estado ayudando durante todo el año, porque al final nos dais también el impulso de ver que llegamos a la gente, que la gente quiere estar con nosotros y quiere saber de nosotros. Y bueno, poco más, porque Iñaki ya ha dicho lo más bonito y mucho mejor que yo. Os emplaza, bueno, siempre decía al siguiente 11 metros, pues ahora también lo hago, espero que nos veamos aquí en el siguiente 11 metros. Y bueno, poco más que decir, que es que ricasco.